Óyeme, Amelia, continúa el triste espectáculo en el Congreso Nacional, donde no ha sido posible que la Cámara de Diputados pueda sesionar con la plenitud, con la urgencia que ameritan una serie de proyectos de leyes que están pendientes en esta Cámara Baja, por la situación de confrontación, de conflicto interno, primero que vive el Partido de la Liberación Dominicana, por las diferencias que tiene esta organización política, la incapacidad para ponerse de acuerdo, y este es un conflicto, un nivel de tensión y de confrontación que ha superado a lo interno de esta organización política y se ha constituido en un problema de carácter nacional. Claro, todo conflicto de cualquier partido político es de un interés nacional. Ahora, esos conflictos tienen que procurar manejarse en los ámbitos que corresponden o a la organización política o dentro de las instancias del Estado Dominicano que están llamadas a la resolución de conflictos internos de las organizaciones políticas, como el Tribunal Superior Electoral o la propia Junta Central Electoral. Ahora, que estos conflictos pasen la frontera partidaria y se traduzcan en una situación que tiene paralizado el Congreso Nacional es muy grave, y sobre todo por las distintas situaciones que se han dado en torno al mismo. En primer lugar, el tema de la militarización del Congreso Nacional, que ha continuado ya por una semana y 2 días, con el día de ayer. Y recordemos que la militarización del Congreso Nacional fue una decisión tanto del presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado, quienes alegaron que se reunieron con los organismos de seguridad del país, y estos organismos de seguridad le indicaron que el Congreso estaba amenazado de ser ocupado, de que pueda haber algunos atentados de grupos que han estado protestando y demandando que no se lleve a cabo una reforma constitucional en el Congreso Nacional. La pasada semana hubo una protesta, una movilización frente al Congreso. Se le impidió a jóvenes que instalaran casa de campaña frente al Congreso Nacional, retiraron gases lacrimógenos que afectaron a varios legisladores y bueno, la situación ha continuado. Ha sido prácticamente imposible trabajar, y ayer nueva vez se dieron muchos de estos acontecimientos. Por un lado, la situación de militarización continúa, dificulta el acceso de legisladores al Congreso Nacional, como fue el caso específico del senador José Ignacio Paliza, que en varios videos que circularon en las redes sociales ayer se veía cómo intentaba entrar a su lugar de trabajo y se le impedía por parte de militares que él pudiera pues llegar a las instalaciones del Congreso Nacional. Eso pasó, parece ser, con varios legisladores. Luego el caso de Farideh Raful, a quien tenemos en pantalla, que mientras tomaba un turno en la sesión del Congreso Nacional para denunciar y seguir cuestionando el tema de los sobornos pagados por Odebrecht acá en la República Dominicana, pues según denunciaron legisladores del propio Partido Revolucionario Moderno, un militar del J2 vestido de civil intentó grabarla, fue identificado este militar y salió del Congreso Nacional, y eso pues creó un ambiente de mucha tensión, de mucha confrontación, que impidió que posteriormente la Cámara de Diputados siguiera sesionando. Sesionó solo ayer con relación a un aspecto específico en que legisladores de el PRM, algunos legisladores, algunos indican cercanos a Hipólito Mejía, votaron por una resolución
muy específica y posterior a eso pues no fue posible que los trabajos continuaran. Nada indica, Amelia, que esta situación, por lo menos en el mediano plazo, en esta semana o en el corto plazo, teniendo en cuenta la próxima semana, se pueda solucionar. Y hay que tener en cuenta que esta legislatura del Congreso Nacional le queda muy poco tiempo. Si mal no recuerdo, concluiría el próximo 22 de julio, es decir, concluiríamos una legislatura, así que el Congreso Nacional cumpla las funciones para las que está llamada. Javier, toda esta situación que estamos viendo en el Congreso está relacionada con la reelección presidencial y la posibilidad de que se someta un proyecto de reelección presidencial de Danilo Medina. Y yo quiero preguntarme, ¿de qué reelección se está hablando en la República Dominicana? Si aquí todo huele a podrido, ¿cómo es posible que al día de hoy, los seguidores del presidente Danilo Medina estén hablando todavía de la posibilidad de reformar la Constitución de la República para hablar de reelección? Si aquí todo huele a dañado, huele a vertedero, huele mal. Eso nos indica que se han ido por la borda todo lo que tiene que ver con la decencia, con el respeto a los ciudadanos, con la honorabilidad. Eso solo es posible cuando nada de eso importa. Con todo lo que aquí se reveló la semana pasada, yo quiero preguntarme al día de hoy cómo es posible que sigamos hablando de la posibilidad de una reelección presidencial cuando el primero que debería estar asustado es el presidente de la República por lo que se ha revelado de Odebrecht. Solo en un país donde la impunidad está garantizada se puede tener la cúpula de un Estado tan segura y tan tranquila de que puede hacer lo que le dé la gana con la nación porque no tendrá consecuencias. Así es la única forma en la que yo entiendo que se puede concebir un proyecto reeleccionista bajo las condiciones en las que se encuentra la República Dominicana al día de hoy. 55 millones de dólares más encontrados a través de transacciones de Odebrecht y su Departamento de Operaciones Estructuradas con obras que no solamente están relacionadas con Punta Catalina, porque yo quiero que hagamos énfasis en eso. Punta Catalina aparentemente es una de las obras que más recursos movió alrededor de esa estructura. Pero hay más obras, algunas de las cuales están relacionadas con este gobierno. Hay un tuit de uno de los periodistas de La Posta, que es el medio que recibió las informaciones, que recibió la hoja de cálculo, que se llama Anderson Boscan, de hace 2 o 3 días, que indicaba que Odebrecht borró información importante de la República Dominicana, de esa estructura y de esas hojas de cálculo y de ese procesador. ¿Con qué tenían que ver esas obras? Con la obra Cibao Sur, con la ecovía de Santiago, con la autovía del Coral, que la empezó Leonel y la terminó Danilo. Ese es el tuit de Anderson Boscan. La empezó Leonel, la autovía del Coral, y la terminó Danilo. Y de ahí, a través de esas obras, se movió dinero. Se movió dinero. ¿Por qué no está intranquilo el ministro de Obras Públicas? El actual, no el anterior, el actual. ¿Por qué no está intranquilo? ¿Por qué no está intranquilo el presidente de la República, el presidente Danilo Medina? ¿Por qué no está intranquilo? No está intranquilo y su grupo alrededor no está intranquilo porque cuentan con el Procurador General de la República. Ayer, Jean Alain Rodríguez indicó que se había creado una nueva comisión de fiscales independientes para investigar eso. Y quiero insistir en que no hay justificación alguna como para que al día de hoy la Procuraduría General de la República, sin presentarles documentos a esta nación, le pueda explicar cómo es posible que exista una serie de documentos, una estructura identificable de cómo Odebrecht manejaba el pago de su dinero y que eso no esté en manos del Ministerio Público. Pero peor aún, que al día de hoy la Procuraduría siga admitiendo
que desconocía los seudónimos utilizados para hacer estas transferencias y que no nos pueda decir quién es cada quien en uno de estos, en cada uno de estos cables y cada una de estas transferencias. Hay 10 empresas, he calculado incluso 11, porque son 2, las de Ángel Rondón, las que se han identificado como empresas receptoras de los recursos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas. 11 empresas, algunas de las cuales ya han sido identificadas por los periodistas de este país. ¿Quiénes están detrás de estas empresas? Además de Ángel Rondón, que es la persona que rodó desde el principio en este caso, como un supuesto intermediario de Odebrecht, aparecen nuevos nombres y faltan más. Baker Street Financial, la empresa de Andy Dawarre, ofreció asesoría financiera a Odebrecht 2 meses después de que éste ofreció asesoría a la CDE para garantizar que la licitación se hiciera de manera transparente y para aprobar que Odebrecht ganara el concurso. La defensa de Andy Dawarre al día de hoy es que él es un trabajador independiente y es verdad, y nadie puede decirle a Andy Dawarre cuánto cobra por lo que hace. Ahora, si hay un ministerio público que le interesa investigar, tiene que demostrar a través de una investigación profunda cómo es posible que el que asesoró a la CDE para garantizar el contrato inicial, que según decía ayer Almonte, el ingeniero Almonte, un contrato de 2.000 millones revisado en 2 días y aprobado. La parte financiera. 2.000 millones de dólares. ¿De quién? De los bolsillos suyos, de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos de este país. Y aquí estamos, todos escandalizados con Odebrecht, en Twitter y en la casa, y el Congreso militarizado por un proceso de reelección que nada más le interesa inicialmente al Partido de la Liberación Dominicana, un sector del PLD en contra de la repostulación de Danilo y el otro defendiendo la Constitución en este momento porque le conviene, no como lo hicieron no como se manejaron en el 2011, donde le dijeron al presidente de turno, que en ese momento era Leonel Fernández, que hiciera con la Constitución lo que le diera la gana. Pero hay más empresas vinculadas con personas que han sido nombradas por el Estado Dominicano y esto tiene que ser investigado. El caso del grupo Sophus Langs, de José Manuel Guzmán Ibarra, que además hay que decir, bueno, es el único que ha renunciado inmediatamente de su cargo para ponerse a disposición de las autoridades, pero lamentablemente, porque es una persona que conocemos de manera directa, que es cercana y nos sorprende verlo envuelto en esta situación. Pero creo que hay que explicar cómo una persona nombrada directamente por el gobierno dominicano en la banca del Estado, independientemente de cómo se maneje el Banco de Reservas, también, según sus palabras, ayudó a diseñar un programa de financiamiento para obras del Estado para que Odebrecht actuara. Dicho por su propia empresa, dicho por su comunicado, le ayudó a Odebrecht a diseñar un programa de financiamiento para obras del Estado y oportunidades de negocios locales y operaciones financieras. Y es cierto que pudiera haber un conflicto ético, pero también es importante que se investigue en términos legales y formales qué significa esto. Sí. Y el nivel de acceso. La empresa ha dicho a través de sus comunicados y el propio José Manuel Guzmán Ibarra que el contrato fue de asesoría y que no le garantizaba ningún contrato, pero la verdad es que es preocupante que un alto funcionario del Banco de Reservas ofreciera asesoría para saber cómo se hacían contratos con el Estado. Y en adición a eso hay que conocer cada uno de esos contratos, los de Andy Dawarre con la CDE, los de Andy Dawarre con Odebrecht en medio de esta investigación, los de José Manuel Guzmán Ibarra y los de el otro funcionario que es José Gregorio Salcedo Gibre, presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, parte del grupo asesor de la CDE en el proceso de licitación de Punta Catalina, y después aparece con una transacción de $500,000 a través de una empresa propia llamada Value Added Finance para trabajar también con Odebrecht. Esto hay que aclararlo, como hay que identificar quiénes son los propietarios de China Products Trading Group,
que aparece con transacciones de hasta $1 millón vinculadas con obras de República Dominicana, como hay que saber quién es Gross Ferner, con 4.3 millones. Señores, Porto Alegre Management es una empresa vinculada a Luis Alberto Genao Peralta, un director ejecutivo, aparece como director ejecutivo o un alto funcionario de varios de los proyectos o de las empresas del Grupo Estrella, que es socio de Odebrecht en varias obras, incluyendo Punta Catalina. ¿Por qué Porto Alegre Management, que aparece vinculada a este alto ejecutivo de Grupo Estrella, tiene transacciones de hasta $10.3 millones a través del Departamento de Operaciones Estructuradas? No estamos hablando del dinero de sus contratos, aunque la empresa eso es lo que responde. Incluso aparecen unas transacciones, según lo revelado en los reportajes, que están vinculadas con obras en las que aparentemente no fueron consorciados. Pero ¿por qué aparecen con seudónimos? La Procuraduría debería estar de cabeza en esto, debería estar de cabeza identificando quién es Andina International Limited, quién es Optimum Advisors y por qué el Ministerio Público no tenía esta información. Entonces, ¿por qué en República Dominicana estamos hablando de reelección? ¿Cómo es posible que estemos hablando de reelección cuando en otros países del mundo, en vez de hablar de problemas éticos, los funcionarios que se ven involucrados en estos casos, no solamente todos renuncian a su cargo, sino que se ponen a disposición de la justicia y aparece un ministerio público que pone en jaque a todo el mundo? La tranquilidad que aquí se exhibe, que aquí se ha exhibido durante las últimas 2 semanas, te indica que aquí hay una garantía de tranquilidad. ¿Por qué? Porque aquí cada quien juega su propio juego. O lo que estamos viendo en el Congreso en este momento, con la actitud de los de Hipólito Mejía ayer, votando a favor de proyectos después de que hubo una decisión de su partido de impedir y de no votar en medio de la militarización, no te dice a ti que aquí cada quien juega su propio juego, porque aquí el juego de la política importa más, porque aquí el dinero y el patrimonio personal importa más. Por eso tú puedes entender que hay un empresariado dominicano que está más preocupado por sus bolsillos que por la salud del pueblo dominicano en su mayoría. Por eso tú puedes entender que aquí se haya dado una reunión con el empresariado dominicano en el Palacio Nacional como si no pasara absolutamente nada. Por eso se puede comprender que haya empresarios que le hayan dicho al presidente que como hay estabilidad él puede hacer lo que le dé la gana, porque la institucionalidad aquí todo el mundo se la pasa por el forro, porque cuando le interesa y sus intereses están tranquilos y estables, el país se puede ir a la porra. Ahí tenemos a una clase laboral dominicana exigiendo un mísero salario adecuado, un mísero salario, un aumento miserable, que será de 1,000 pesos o de 2,000 pesos, porque a eso es que aquí se llega. Años de discusión para un aumento salarial de 1,000 pesos o 2,000 pesos, pero aquí tenemos estabilidad económica. ¿Para quién es esa estabilidad y ese crecimiento económico? Para los 2 o 3 que tienen el acceso a ese poder y a reunirse en el Palacio Nacional. Entonces, a mí me sorprende incluso la pasividad con la que este pueblo sigue aceptando todo esto. Toda esta situación es posible debido a que la ciudadanía en República Dominicana parecería que está cansada y no se han dado cuenta incluso de los resultados que tuvo en el 2017 la movilización social, que eso se constituyó en un ejemplo. Lo que aquí ocurrió en el 2017, es distinto y ocurrió y frenó a la gente. ¿Por qué? Y frenó a los funcionarios públicos porque la gente se plantó, pero parecería que ya nos cansamos. Mientras sigamos cansados, tendremos los mismos resultados que estamos exhibiendo en estos días. Un Congreso militarizado, una discusión por una posible reelección presidencial que hasta incluso podrían lograr porque la ciudadanía sigue indignada en Twitter y alrededor de su casa y no es capaz de accionar más allá. Es un ambiente muy enrarecido que requiere que la justicia dominicana pueda investigar estos casos relacionados con casos de corrupción, que requiere que la clase política de una vez y por todas acepte lo que está establecido a nivel de la Constitución Dominicana y pueda seguir un proceso normal donde se cumpla con eso que señala la Constitución y en el que la Junta Central Electoral se concentra en la organización de un proceso electoral como el que está pendiente para el año 2020.
cuando hay casos de corrupción se pone a prueba el sistema judicial del país, un sistema judicial que durante décadas ha sido protector y ha amparado la corrupción en la impunidad en la República Dominicana. No ha sido posible el que pueda operar. Una situación con la que hay que romper, que hay que cambiar, porque sería de la única manera el contar con una justicia realmente independiente, que casos tan emblemáticos como este caso de corrupción de Odebrecht y los nuevos datos que han salido alrededor de financiamiento de obras puedan ser investigados a profundidad. Por eso muchos sectores han cuestionado y han criticado y han demandado que la Procuraduría General de la República, que tenga que asumir una investigación de esta naturaleza con estas nuevas aristas, estas nuevas informaciones que tiene el caso de Odebrecht, sea una Procuraduría General de la República distinta a la actual, que como ya hemos señalado fue incapaz de conocer y de investigar las distintas informaciones que estaban a disposición en la justicia de Brasil y en los documentos de Odebrecht, pero a la que la Procuraduría General de la República no pudo llegar. Y no es sino por este grupo de periodistas vinculados a este consorcio internacional de periodismo de investigación que pueden llegar a estas informaciones y pueden revelar estos nuevos datos escandalosos, datos que no se pueden quedar en 2 semanas de debates a nivel de los medios de comunicación y de las redes sociales, sino que efectivamente tienen que impactar a nivel de la investigación y del caso que lleva el Ministerio Público con relación a Odebrecht. Y todo parece indicar, como han estado demandando sectores, que se requiere de un nuevo Ministerio Público. Los que han salido hasta ahora con sus nombres, y estamos hablando de cada uno de los personajes a los que tú hiciste referencia, incluyendo a José Manuel Guzmán Ibarra, como se señalaba y se ha señalado que renunció recientemente del Banco de Reserva. Hay que decir que una actitud que él asumió y que sale en sus informes, que es importante, y es la de insistir que él y únicamente él, José Manuel Guzmán Ibarra, es el responsable de sus actos y de sus acciones con relación al caso de Odebrecht y con relación a los servicios que su empresa dio a Odebrecht para Punta Catalina. Que involucrar a cualquier otra persona, sea familiar, relacionado, etcétera, etcétera, con este caso es un acto de perversidad. Y esto hay que decirlo porque parece ser que en algunas redes sociales se ha intentado involucrar a relacionados o ex relacionados con José Manuel Guzmán Ibarra, y él mismo señala de manera muy responsable que es el único que tiene que ver con la relación de él y su empresa con Odebrecht.